¿Qué entendemos por ciberbullying? Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores, publicado por el INTEC en marzo de 2009, el ciberbullying se define como acoso entre iguales a través de medios telemáticos, ya sea en internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente, e incluyen actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños. Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. Hay que saber diferenciar muy bien los casos de ciberbullying para que no existan ideas que interfieran. Por lo tanto, tenemos que diferenciar perfectamente entre el ciberbullying y otros tipos de acosos. Las formas que adopta son muy variadas y solo se encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la imaginación de los menores acusadores. Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes. Podemos decir el ejemplo de colgar en internet una imagen comprometida, dando de alta con foto incluida a la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea, y de este modo cargarle de puntos o votos para que aparezcan en los primeros lugares. Tipos de ciberbullying. Se pueden distinguir principalmente 5 tipos diferentes. El primer caso es el ciberacoso. Es un tipo de acoso que se da entre personas adultas. Tanto la víctima como el ciberacosador son mayores de edad. Otro caso diferente es el ciberacoso sexual, conocido actualmente como sextorsión. Es una nueva forma de abuso sexual utilizando las nuevas tecnologías. El tercer caso es el ciberacoso escolar, también conocido como ciberbullying. Es el uso de los medios telemáticos como internet, telefonía móvil o videojuegos online para ejercer el acoso psicológico entre iguales. El cuarto caso es el grooming, que es el acoso de pedófilos a menores. El último apartado es el web apaleador, web creada para realizar el ciberacoso sobre la víctima, metiéndose con él de manera pública y ridiculizándolo. De esta forma, se anima a los testigos a que castiguen a la víctima. Por otro lado, según el alcance del ciberacoso, se pueden distinguir 2 clases diferentes. La primera de ellas se centra en el acoso y las amenazas a través de la red, pero solo cuando se está conectado. En la segunda de las modalidades, el acoso y las amenazas que se dan a través de la red se trasladan a la vida real de la persona. Perfil de las personas que intervienen en el ciberbullying. Los estudios más recientes confirman que los más vulnerables son los niños de entre 12 y 17 años de edad, de nivel socioeconómico medio-alto y que cuentan con dispositivos móviles y acceso abierto a redes sociales y correo electrónico. Las víctimas son en su mayoría mujeres. La conducta típica del acosador suele responder a las siguientes características. Es intencional, persistente y agresiva. Se señala como elemento característico lo que se llama la intención de daño. La víctima, que puede terminar sufriendo un deterioro en su autoestima, suele tener depresión, pérdida de interés en el aprendizaje, fracaso social y en los peores casos puede llegar al suicidio. Existen 3 tipos de acosadores. El acosador intelectual, que es aquel que tiene buenas habilidades sociales y es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. El acosador poco inteligente, que es el que manifiesta un comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros directamente. Y el acosador víctima, que es aquel que acosa a compañeros más jóvenes porque a la vez es acosado por otros chicos. La víctima suele ser un niño tímido e inseguro que mantiene una excesiva sobreprotección. Existen 2 tipos de víctima. La víctima pasiva suele ser débil físicamente e insegura, por lo que resulta un objetivo fácil para el acosador. Y la víctima provocadora suele tener un comportamiento molesto e irritante, por lo que el acoso posterior podría llegar a parecer justificado. Consecuencias del ciberbullying. Se manifiestan a corto y medio plazo, a largo plazo, mediante cambios en la personalidad de la víctima, sobre el ciberacosador y, por último, si no se actúa contra él. A corto y medio plazo. El ciberbullying está presente las 24 horas del día, resultando psicológicamente devastador debido a su dureza. Los efectos secundarios suelen incluir estrés, humillación, ansiedad, ira, impotencia, fatiga, pérdida de la confianza en uno mismo y, en pocos casos, enfermedades físicas. A largo plazo, los que superan acosos prolongados suelen desarrollar cambios de personalidad característicos del desorden de estrés postraumático, incluyendo deformaciones en la capacidad para desarrollarse. Tiempo después de que haya acabado el acoso, muchos afectados siguen sintiendo que ha muerto una parte de ellos, hasta llegar a sentir deseos de suicidio.
La amenaza del acoso puede atormentar al sujeto mucho después de que haya pasado el peligro. Cambios en la personalidad de la víctima. Se han descrito 3 patrones de cambios permanentes: resignación, que se manifiesta con el aislamiento social; rasgos obsesivos, que se manifiestan en una actitud hostil y nerviosismo; y rasgos depresivos, que se manifiestan en la incapacidad para disfrutar o sentir alegría. Sobre el ciberacosador. Entra en un círculo vicioso del que es difícil escapar. Las conductas del acoso pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera de alcanzar sus objetivos. Corren el riesgo de caer en conductas delictivas, incluyendo la violencia doméstica y de género. Y por último, si no se actúa contra él. De esta manera se reforzará la actividad acosadora, haciendo que se repita en más ocasiones. Es decir, el acosador ha conseguido su objetivo sin ninguna consecuencia negativa. ¿Qué pueden hacer los padres? Dado que las estadísticas son alarmantes, 26,6% de los adolescentes practican o padecen el ciberbullying, puede jugar un papel muy importante para ayudar a los niños a lidiar con el acoso escolar los padres, las escuelas y las organizaciones de seguridad. Ingenuidad, curiosidad, inocencia, deseo de independencia, miedo al castigo son algunas de las características naturales de los niños que hacen que los padres no siempre puedan estar alerta. Pero en realidad, ¿qué pueden hacer los padres por sus hijos? Lo primero que deben hacer es educarse y hacerse unos expertos en las tecnologías, aprender a utilizar las nuevas tecnologías, herramientas o lo que se puede hacer en Internet. En segundo lugar, pedirle ayuda a sus hijos para aprender a navegar por la red y crearse su propia cuenta en redes sociales para poder enviarse mensajes con ellos. Y para finalizar, ubicar el ordenador en un lugar visible en el cual el niño no pueda esconderse. Algunas medidas de prevención: revisar su correo, redes sociales, instalar un software de control parental, pedir ayuda a padres maestros, hablar con los niños para saber si sufren acoso y, por último, poner reglas claras para el uso del ordenador, los sitios apropiados y el tiempo que deben emplear.